bienvenidos a la sección Charlando con del canal del YouTube del proyecto. Hoy vamos a entrevistar a David García Casas, que es investigador postdoctoral del programa GAIN de la Xunta de Galicia y que trabaja en el INCIPIT. Buenos días, David. Buenos días. Antes de nada, muchas gracias por aceptar estar aquí y contarnos un poco acerca de tu proyecto. Bueno, antes de nada decir que David y yo coincidimos hace ya muchos años en Francia, cuando yo estaba allí realizando mi tesis doctoral y él hizo una estancia en el mismo centro, así que bueno, la vida nos ha llevado a reunirnos otra vez en el INCIPIT. Y bueno, para comenzar, me gustaría que nos contases un poco de qué va tu proyecto, en qué estás trabajando actualmente. Nada, un placer compartir aquí la charla. A ver, vamos... Buena pregunta, sí, para decir en una frase o dos frases. Pues nada, sobre el poblamiento en zonas de alta montaña a lo largo de la historia a nivel diacrónico, vinculado sobre todo a lo que es el pastoralismo estacional o también llamado transhumancia. ¿Y este tema lo empezaste desde la tesis o es algo que has iniciado recientemente con el postdoctorado? Lo empecé un poco antes. De hecho, fue la zona donde trabajamos era una zona de alta montaña que en aquel momento, a finales de los 2000, pues no se había realizado, igual que en otras zonas de alta montaña sur de Europa, no se había realizado nunca actuaciones arqueológicas, o sea, estaba todo por descubrir. Y realmente fue yendo en unas prospecciones, en unos trabajos de campo de eso que vas cuando la carrera, y en ese momento ya se vio que la antigüedad era era mucho mayor hasta la prehistoria de lo que se creía, la antigüedad del poblamiento, y yo en esas prospecciones me empecé a fijar sobre todo en lo que eran las estructuras al aire libre, en las cabañas, en los cercados, y a partir de ahí intenté ver cómo podíamos hacer una interpretación de esos restos materiales y a la vez ordenarlos cronológicamente y también interpretarlos. Sí, a mí me parece muy interesante de tus investigaciones, de lo que he leído y por lo que te conozco, que bueno, trabajar sobre la montaña, que es un ámbito que hasta hace pocos años era relativamente poco estudiado. Entonces me parece que es darle otra visión al poblamiento de áreas que creíamos que no estaban ocupadas en periodos antiguos y que, como bien dices, pues que habéis de hecho pues eso, recopilado dataciones hasta la prehistoria. Y para acercaros a este tipo de poblamiento, que bueno, me imagino que está en cotas muy altas, ¿qué tipo de metodología empleáis? Porque supongo que será diferente a la que empleamos, por ejemplo, en llano, cuando estamos prospectando parcelas cultivadas. Sí, a ver, hay diferencias, sí, pero se empezaba sobre todo con la prospección. En nuestro caso fue prospección, digamos, sí que tuvimos en cuenta la toponimia y algunas cosas, pero sin tener demasiado en cuenta lo que sería fotografía aérea o teledetección, que podría ser útil para los futuros estudios, pero también nos dio la ventaja que no íbamos precondicionados, es decir, se estudiaba todo. Y esa prospección de superficie, y en esos terrenos la ventaja que tiene, y hablando de procesos postdeposicionales, la ventaja que tiene es que, sobre todo en bosque, cuando hay zonas boscosas es un poco más complicado, pero cuando son las áreas de prados alpinos, de pasto, la ventaja es que las estructuras te las encuentras tal cual ahí. O sea, igual son de hace 1000 años o incluso 1500 y los restos están en superficie, son visibles. Esta es una de las principales diferencias. Esa es la parte positiva. Parte negativa, bueno, parte tampoco es negativo, pero me refiero a otra parte que se diferencia, que nos quita información, es que entre los propios procesos postdeposicionales y el hecho de que se trate en su mayor parte de ocupaciones temporales vinculadas a poblaciones pastoras móviles, hace que prácticamente nunca nos encontremos material en superficie. Alguna vez sí, pero es muy complicado. Eso dificulta una datación así a priori a visu. Bueno, y para esto hay maneras de intentar solucionarlo, pero... Sí, es que ese es uno de los problemas, yo creo, ¿no? El tema de la materialidad que encontráis en montaña, que incluso, no sé si en excavación encontráis un mayor número de artefactos, pero creo que uno de los problemas es ese que comentas, de cómo datar este tipo de asentamientos que muchas veces igual tienen hasta varias fases de ocupación en periodos de tiempo muy cortos, ¿no? Suelen tener varias fases de ocupación en periodos de tiempo cortos y suelen tener fases de reocupación
En tiempos largos, me refiero. Desde en pequeños abrigos o baumas se detecta muchas veces neolítico final y luego medieval, por decir algo. Perdona, ¿qué era la que me has preguntado? De la materialidad, sí, es muy escasa. Vale, es verdad. En excavación, claro, como más excavas más encuentras, pero sigue siendo escasa y a veces poco diagnóstica. El C14 se recurre mucho. También unas cosas que no solo hemos encontrado hoy en el Pirineo Central, en la Parca de Aigüestortes, sino que también pasa en el Pirineo francés, que es que por algún tipo de dinámica de poblamiento, en niveles prehistóricos suele haber más material que en niveles medievales. Ah, pues es curioso eso, sí. Sí, es curioso. Sí. Es interesante. Y me has hablado antes de que no habéis usado todavía técnicas como la teledetección y demás que se están usando en muchos proyectos actualmente, y tenéis previsto utilizarlo a futuro, este tipo de técnicas. Sí. En el futuro deberían usarse, pero está hablando sobre todo de cómo empezar unas prospecciones. Sí. También es verdad que la teledetección, en el caso de lo que serían, sobre todo pensando en Aigüestortes, pero porque claro, digamos, la base geológica condiciona bastante la materialidad que te vas a encontrar. En base granítica sí que puede engañar un poco la teledetección, porque, por ejemplo, lo que son las ocupaciones en abrigo, que son muchas y las más antiguas y también en periodos posteriores, pero las ocupaciones en abrigo en pequeñas cavidades con un muro que te está indicando que eso fue acondicionado para su hábitat, la teledetección no suele encontrarlas. O sea, es complicado encontrar ocupaciones en abrigo. En todo caso, sí que sería útil, pero sin sustituir nunca lo que es el reconocimiento en superficie en el propio campo. Sí. ¿Y a futuro qué te planteas? ¿Quieres seguir con esta línea de investigación o en qué estás trabajando para el futuro? Bueno, a ver, si todo va bien, porque claro, nuestros contratos postdoc se acaban, tienes que pedir otro nuevo, pero lo que estaba pensando yo es trabajar en zonas más bajas, o sea, lo que son en fondos de valle y en zonas de media montaña, para tener ver si la metodología es aplicable o no y qué cambios deberían usarse a nivel metodológico, y a nivel interpretativo también para tener, digamos, lo que sería el ciclo completo, porque en alta montaña solo nos encontramos las ocupaciones bueno, sabemos el ciclo anual en verano en la montaña, en invierno en el llano, pues solo encontraremos las partes que corresponden a los meses de verano, y me gustaría pues empezar a investigar, a hacer unos trabajos de campo y interpretar en lo que serían las zonas más bajas. Vale, pues muy interesante. Muchas gracias, David. Y nada, bueno, espero que os haya gustado la entrevista y nos vemos en la próxima entrevista de la sección Charlando con del canal. Gracias a vosotros. Hasta pronto.